Buenos días, hermanos. Estamos aquí en otra sesión de escuela dominical. A ver si hemos captado hasta este momento qué estudio estamos viendo en esta semana, en este mes. ¿Qué nos toca ver en este mes? ¿Cómo amar al prójimo? Al prójimo, es el servicio. Entonces, hermanos, habiendo identificado el título del estudio de este mes, ¿cómo amar al prójimo? En la primera sesión hemos determinado o hemos aprendido a saber quién es nuestro prójimo. Y eso es una pregunta que lo hizo un escriba a nuestro Señor Jesucristo y está registrada en el Evangelio de San Lucas, y Jesucristo explicó la parábola del buen samaritano. Ahora, nosotros, de acuerdo a lo que hemos aprendido hasta ese momento, en las dos sesiones anteriores, podemos responder a la pregunta, ¿quién es nuestro prójimo? Toda persona, toda aquella persona que ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. El imago Dei, todo ser viviente que carga el imago Dei es el prójimo. El prójimo es nuestro vecino cercano, es nuestro vecino lejano, son nuestros familiares, son los desconocidos, son nuestros amigos, y son nuestros enemigos. Todos ellos son nuestros prójimos. En la sesión del domingo anterior hemos aprendido también qué significa cómo es el amor de Dios. En pocas palabras, ¿cómo podemos definir o cómo podemos responder a la pregunta ¿cómo es el amor? ¿Sí nos acordamos de lo que aprendimos hasta ese día? ¿Cómo es el amor? El amor sufrido, es benigno, todo lo soporta, todo. O sea, es algo que perdona también. Con el amor hay perdón. Gracias, hermana. Usted, ¿verdad?, ha nombrado el pasaje de 1 de Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7. En pocas palabras, ¿cómo es el amor? Es como Jesucristo. Es como Jesucristo, sabiendo el sacrificio, sabiendo que todo lo sufre, todo lo perdona y todo lo soporta. Esa es la característica del amor. El amor es Jesucristo. Y el estudio completo de 6 sesiones aquí es solamente una base de la manera de cómo nosotros podemos amar a nuestros prójimos. Y vamos a empezar, hermanos, ahora, ¿verdad? Ya habiendo determinado quién es nuestro prójimo y cómo es el amor. Ahora nosotros vamos a empezar una manera práctica de cómo desarrollar este amor por ellos, por nuestro prójimo. Y qué mejor si vamos a empezar con lo primero, con lo que es ante todo, con lo que es más urgente. Y eso es el orar por nuestro prójimo. Y esto nos va a llevar a la carta de Pablo dirigida a su hijo, ¿verdad? Hijo espiritual, Timoteo, la primera carta de Timoteo, y nos vamos a llegar al capítulo 2. Hermanos, y a veces, ¿verdad?, la pregunta para nosotros ¿es fácil orar? No es fácil orar, hermanos, ¿verdad? Se tiene que desarrollar una disciplina. Hermanos, y a veces ni siquiera nosotros oramos por nosotros mismos. Imagínense, ¿verdad?, qué tan más esfuerzo nosotros vayamos a poner por orar por alguien más, por nuestro prójimo, especialmente aquel prójimo que nos hace la vida de cuadritos. Hermanos, y a veces es también muy, muy complicado, a veces que sea más desafiante que nosotros oremos por alguien que no nos simpatiza, ¿verdad? Alguien que inclusive nos hacen también las cosas difíciles. Es más difícil orar por nuestros gobernantes, por nuestros presidentes, especialmente cuando no hemos votado por ellos. Y eso es precisamente aquí, es cuando nosotros vamos a aprender en este estudio del día de hoy, que significa oremos por nuestro prójimo. Señor, Padre amado, gracias, mi Señor, por un día más de vida. Gracias, Padre, por el milagro que tú nos das, Padre, de que estamos vivos cada mañana y cada día, Padre Santo. Y nos despertamos y, Padre amado, ¿por qué no decirlo? Nos despertamos y con cada vez, Señor, con situaciones difíciles que están pasando en nuestras vidas. Pero, Señor, ¿a dónde nosotros recurriremos si no es a ti, Señor? Si no vamos a tus pies. Padre amado, así como nosotros pasamos por situaciones difíciles, te pedimos también por nuestro prójimo, por aquel persona que también está pasando por la misma situación.
y que no conoce del amor que tenemos nosotros en nuestro Salvador Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu se pasee en nosotros, mi Señor, y nos dé este entendimiento, Padre amado, y nos dé este denuedo para no solamente orar por nosotros, sino también para orar por nuestros próximos, especialmente por aquellos en los cuales necesitan salvación, la salvación que está disponible para todo aquel que cree en tu Hijo amado Jesucristo. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿qué les parece si vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 2, por favor? Aquí el apóstol Pablo está abriendo el capítulo 2 de la primera carta de Timoteo, en la cual él hace referencia, ¿verdad?, que la importancia que tienen las oraciones se observa en esta palabra cuando él dice, ante todo que exhorto. Y esta palabra exhortar es una palabra que está en griego, que significa más que nada animar, pero con cierto grado de urgencia. No es una exhortación, bueno, cuando tengas tiempo, cuando termine el día, o cuando, si es que te acuerdas de tu vecino, de tu prójimo, ora por ellos. No, ante todo, en primer lugar, con un grado de urgencia, antes que cualquier cosa, dice, es orar en primer lugar. Primero lo primero, como se dice, ¿verdad? Alguien lo dijo. ¿Qué es lo primero? Pues lo primero, orar. ¿Y cuál es lo primero? Como usted dijo, hermana, ¿verdad? Orar. Y orar, ¿verdad? Y este es aquí, en este versículo, solamente en este versículo 1, Pablo mencionó 4 tipos de oraciones. De las 7, alguien dijo que hay 7 tipos de oraciones registradas en el Nuevo Testamento. Y hermanos, nosotros no vamos a expandir el tiempo explicando cada uno de estos tipos de 4 de oraciones, puesto que ese no es el objetivo del estudio, porque el objetivo de nuestro estudio del día de hoy es que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, llevando sus necesidades a Dios en oración. En este Nuevo Testamento, como decíamos, ¿verdad?, que hay diferentes tipos de oraciones, las rogativas, que representan nuestras solicitudes personales a Dios. Nuestras, también dice, peticiones, oraciones. Peticiones aquí representa, dice, las oraciones intercesorias. ¿Usted sabe qué significa la intercesión? Es cuando alguien ora por usted, ¿verdad? A eso se refiere la intercesión. El objeto de nuestra oración es por quién debemos orar. Como dice el versículo 1, por todos los hombres. Eso es lo que dice aquí, por todos los hombres. Y aquí hay una pequeña aclaración, no es solamente por los hombres en el sentido masculino. ¿Y qué pasó de qué hay de las mujeres? ¿Qué hay de los niños, los ancianos? Esta palabra, hombres, aquí en el griego original es antropos, que es de ahí viene el término antropología, ¿verdad? El estudio de la humanidad. Si tradujéramos literalmente sería oremos por toda la humanidad. Exacto, muy bien, hermano. Debemos orar por los que están salvados y por los que no están salvados. Debemos orar por la gente que está cerca de nosotros y por la gente que está lejos de nosotros. Debemos orar por nuestros amigos y debemos orar por nuestros enemigos. En otras palabras, debemos orar por nuestros prójimos. Estamos llamados a orar por todos. En nuestras oraciones debemos incluir tanto, como ya lo habíamos dicho, ¿verdad?, tanto a creyentes como a no creyentes. Debemos orar por todos sin condiciones. ¿Y qué ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas y también en el Evangelio de San Mateo? Vemos las enseñanzas del Sermón del Monte. Déjenme leer Lucas capítulo 6, del versículo 27 al 28. Sí, nuestro Señor Jesucristo nos dice, pero a vosotros los que oís, pues en otras palabras, ustedes que están escuchando mi voz, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y termina diciendo Jesús, y orad por los que os calumnian. Ahora la pregunta que podríamos nosotros formular hasta aquí, ¿por quién debemos orar? ¿Por quiénes debemos orar? Por todos, ¿verdad? Gracias, hermano. Pero hasta nuestros enemigos. Así es, ¿verdad? No solamente por los que simpatizan con nosotros, ¿verdad? Nuestra hermana Verónica puso un punto muy importante, especialmente por nuestros enemigos.
Y eso también es algo también importante, hermanos, porque quizás siempre nos va a hacer la vida en cuadritos, pero nosotros siempre debemos orar por ello. Y déjenme leer lo que Tony Evans dice, ¿verdad?, acerca del orar por nuestros enemigos. Dice, sabrás que Dios escucha tu oración cuando tú oras por tus enemigos. Y él dice, no porque el problema que tengas con tu prójimo se haya resuelto, sino, dice él, sabes que Dios ha escuchado tu oración por tus enemigos por la paz que Dios te da. Porque, y eso es lo que también el apóstol Pablo en el versículo 2, él dice que oremos por nuestras autoridades, por nuestros reyes y gobernantes, por toda persona que está en eminencia. Y él dice, ¿para qué? Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, ¿verdad? Este es el resultado que quizás no de manera inmediata nosotros podríamos obtener de esta oración por ellos, pero el resultado inmediato es que ellos sean salvados en primer lugar. Es ellos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros oramos por nuestro prójimo. Está en Efesios capítulo 3, ¿verdad? Y es el versículos 14 y 21, pero déjenme hacer un poco de contexto acerca de Efesios capítulo 3. En el capítulo 3 de esta carta, Pablo escribía a la iglesia de Éfesos acerca del ministerio que Jesucristo mismo le había designado a Pablo para que él haga, y le había asignado para ir a predicar a los gentiles. Y ese era un misterio que no se había descrito en las escrituras, porque era algo que estaba oculto, pero él, ¿verdad? Pablo indica que era un misterio y que él lo consideraba como un acto de gracia el predicar a los gentiles. Dice en Efesios capítulo 3, versículo 8, a mí, dice el apóstol Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En esta carta, hermanos, a Timoteo, ahora primera de Timoteo, Pablo nos exhorta primero que nada a orar por todas las personas, pero me llamó la atención aquí en Efesios 3, la devoción de Pablo a la oración intercesora descrita aquí en Efesios 3. En Efesios 3, el versículo 14 dice, por esta causa, en otras palabras, por esta labor, por este ministerio que Jesucristo me ha asignado a mí, el apóstol Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma el nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y la pregunta para nosotros, hermanos, una pregunta personal, no necesita responder. ¿Podremos orar por nuestros prójimos con ese mismo denuedo, con esa misma valentía que Pablo hacía por los gentiles, por nosotros? ¿Podemos nosotros doblar nuestras rodillas en oración por nuestros prójimos, especialmente, hermanos, por aquellos que nos causan desazón en nuestra vida, doblando nuestras rodillas por ellos? Y yo no sé, hermanos, hermanas, pero si usted está consciente de que hay alguien que ha orado por usted, por su salvación, hermanos, en primer lugar. Hay alguien que quizás en este preciso momento, usted no lo sabe, que alguien está orando por usted, ¿verdad? Alguien está orando por usted en este momento y quizás no lo sabemos. Así también, hermanos, nosotros también debemos orar por nuestros prójimos, porque nosotros somos el prójimo de alguien también. Y nosotros no lo sabemos si esta persona está orando por nosotros. Pero usted puede decir, hermano, yo no tengo a nadie quien ore por mí. Yo no sé quién está orando por mí. Puede ser cierto, hermanos, pero hay algo que nos sirve de consuelo. Hay alguien que está orando por nosotros. Hay alguien que está abogando por nosotros día y noche. Es nuestro Señor Jesucristo. Él está allí, ¿verdad? Tenemos abogado. Intercediendo. Así es, hermanas. Nuevamente esta palabra de intercesión. Tenemos un abogado, ¿verdad? Que está, problemas técnicos. Ok, aquí estamos de regreso. Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, como dice Primera de Juan capítulo 2.
Tenemos un sacerdote, pero no cualquier sacerdote. Tenemos al sumo sacerdote que está, ¿verdad?, aquí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, dice Hebreos 4, versículos del 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, si Jesucristo está orando por cada uno de nosotros, ¿por qué no nosotros podemos orar por alguien más? Si nosotros somos llamados a ser discípulos de Él y aprender de Él, ¿por qué también nosotros no podemos aprender de Él orando por alguien más? Que sea, hermanos, una disciplina diaria, no solamente orar por nosotros, sino también por alguien más, por nuestros prójimos, por toda persona, por la salvación de ellos, ¿verdad? Y eso no quiero llegar todavía a la conclusión, porque todavía tenemos mucho más que decir. ¿Qué más tenemos que decir? Que ahora sí recién vamos a empezar, ¿verdad? Versículo 2. Ahora el apóstol se va a encargar de especificar a algunos que forman parte de todos los hombres, que dice los reyes o los gobernantes y las personas que se encuentran ocupando cargos de autoridad. De acuerdo con esto, ¿verdad, hermanos? Dice que lo menos que un creyente, lo menos que nosotros podemos hacer es orar por las autoridades. Lo menos que podemos hacer. ¿Para qué? Para que podamos vivir reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, ten en cuenta, hermanos, el contexto histórico cuando esta carta fue escrita. ¿Quién era el emperador en ese momento cuando esa carta fue escrita? El contexto es que el emperador estaba Nerón, el más despiadado emperador que Roma quizás haya tenido. Pasemos a los versículos 3 al 6 en la que reconocemos que Jesús es el único camino a la salvación para todos. Ciertamente, ¿verdad? La oración en sí misma es una buena práctica y trae consigo muchos beneficios para el creyente. Pero aquí vamos a ahondar la pregunta, ¿verdad? La razón por la que debemos orar. La razón por qué debemos orar por todos, dice porque la oración que es agradable al Señor, dice que la oración es agradable para el Señor. Esta es la razón por la que debemos orar. Oremos, nuestro propósito es agradar a Dios. ¿Y qué cosas son las que agradan a Dios? En primer lugar, la oración. ¿Hay otras cosas que agradan a Dios? Pues nuestra manera de vivir, digamos, conforme a su santa voluntad, la alabanza a Él, Obediencia. servicio. Esas son las cosas que agradan a Dios. Que tengamos fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, como dice en Hebreos 11:6. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Él quiere que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo. ¿Por qué? Porque esto es agradable a Dios, el cual es nuestro culto racional, como dice Romanos 12:1, perdón, gracias hermano. Estas son las cosas que agradan a Dios, pero ante todo, lo primero es que oremos por todo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Lo que quiere Dios es la salvación de las almas perdidas por un lado, así que podemos orar por todos, porque es la voluntad de Dios que ¿quiénes? Todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí, entre los versículos del 1 al 6, hay una palabra que se repite, y esta palabra es todos, sin excepción. En primer lugar dice, ¿verdad?, que oremos por todos los hombres. ¿Y qué más dice ahora en el versículo 3, que es bueno y agradable a Dios? Y el versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que todos estén salvados. Y es precisamente lo que dice el profeta Ezequiel. Déjenme leer Ezequiel capítulo 18 y versículo 23. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Segunda de Pedro 3:9, es así lo sabemos, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:9 nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto explica, hermanos, el porqué del mandato que se dio en el primer versículo, de la necesidad de orar por todos los hombres. Dios quiere salvar y Él se goza por hacerlo, pero Él nos ha utilizado a nosotros, Él nos usa a nosotros, que también nosotros seamos instrumento de su gloria. Esa es la manera como nosotros también agradamos a Dios, como usted mencionó, hermano. Como usted mencionó, hermano, nuestra obediencia. A través de nuestra obediencia es que también Él se goza viendo la salvación de aquellos que todavía no conocen de ese amor perfecto que está encarnado en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la verdad que Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento? Esta verdad, la verdad es que hay un solo Dios, ¿verdad? Esta es la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta es la verdad que Dios quiere que todos sepamos. Él es el único y verdadero y fuera de Él no hay otro. Deuteronomio 6, versículo 4 nos dice: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Jehová uno es. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, el apóstol Pablo nos dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Jesucristo, pues, es el único mediador entre Dios y los hombres. Saber esto, hermanos, nos ayuda a entender nuestra misión. ¿Y cuál es nuestra misión? De orar por todos. En ese sentido, hermanos, este puente entre el Padre y el Hijo es la única forma en que podemos reconciliarnos con Dios. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. En Juan capítulo 14 conocemos ese versículo 6, ¿verdad? Que nos dice que Jesús nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Las religiones del mundo dicen que hay muchos caminos hacia Dios, pero Dios proporcionó solo un camino para tener una relación con Él. La salvación es por medio de Cristo, y solo de Cristo, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Vemos aquí nuevamente esta palabra que se repite en el versículo 6, que Jesucristo se dio en rescate a sí mismo por todos. En otras palabras, hermanos, hemos aprendido de que la salvación está disponible para todos. Ahora, la misión de la persona es aceptar ese regalo y aceptarlo con fe de que Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. El acto de salvación de Dios ocurrió a su debido tiempo. Cuando el tiempo fue perfecto, Dios el Padre envió a su Hijo a la tierra para ser nuestro Redentor. ¿Qué les parece si terminamos con versículos 7 al 8? Empieza este versículo diciendo para esto. ¿Y a qué se puede referir cuando él dice para esto? Así es, hermano. Para esto, dice, ¿verdad? Se refiere al Evangelio, dice, al mensaje de que solo a través del único mediador, Jesucristo, la humanidad entera, ¿verdad? Antropos, la humanidad entera puede reconciliarse con Dios. Pablo fue elegido por Dios para compartir el Evangelio con los judíos y con los gentiles.
En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15, Jesucristo dice a otro hombre, ¿verdad? Ananías, creo que se llamaba, porque instrumento, refiriéndose a Pablo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo reconoció que él había sido designado de manera divina para predicar las verdades que mencionó en los versículos 5 al 6, que usted mencionó, hermana, que es del Evangelio. En otras palabras, las buenas nuevas del Evangelio. Su mandato era difundir el mensaje a los gentiles del amor y la redención de Dios para todos. Pablo no fue exclusivamente a los judíos, más bien el Espíritu Santo lo llevó a entrar a la cultura de los gentiles para compartir la misma verdad acerca de Jesús que compartió con los judíos. En Romanos 10:1, ahí vemos también la devoción que Pablo no solamente sentía por los gentiles, que leemos en Efesios 13, ¿verdad? Que él doblaba sus rodillas por los gentiles, pero él también sentía ese mismo denuedo por su propia sangre, por los judíos. En Romanos 10:1 él dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. A él se refería en Romanos 10:1. Versículo 8, que nos dice, lo tengo aquí. Quiero pues, dice Pablo, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin iras ni contiendas. Sí, esta era la referencia a nuestra disposición, a nuestra actitud en cuanto a la oración. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y dice, levantando manos santas. ¿Por qué? Porque lo que más importa aquí no es nuestra postura de la oración. Algunos de nosotros oramos cerrando los ojos, con las cabezas hacia abajo, con las manos hacia arriba, pero en las escrituras también se ven otras posturas físicas de la oración. También dice postrados, con la cabeza al suelo. ¿Perdón? Con el rostro en tierra. Vemos aquí, ¿verdad? Sin embargo, no es la postura en la oración. Debe ser más que nada la actitud de nuestro corazón. Una actitud humilde. Una actitud realmente de que necesitamos de Él. La oración, hermanos, hermanas, es un hablar con Dios. Un hablar con Dios. Padre, el día de hoy no tengo ganas de hablar contigo. Estoy cansado. Están pasando tantos problemas en mi vida que hasta siento que tú no estás. Dame esta fe, alimenta mi fe. Aumenta esta fe sabiendo de que aún en medio de tanta situación, tú estás en control de mi vida. Yo entiendo que no soy lo suficientemente bueno para llegar a tu presencia, pero yo sé que tú eres un Padre bueno, misericordioso, y que tu amor es para siempre. Amén. Esa es una manera que podemos orar a nuestro Padre. Y esa es la manera como el apóstol Pablo quiere que nosotros también oremos por nuestro prójimo. Con este mismo denuedo, con este doblar de rodillas, hermanos, que realmente es lo que nosotros podemos aprender de este estudio. Y para terminar, hermanos, debido a que enfrentaremos todo tipo de desafíos, hermanos, hermanas, inclusive personas que de hecho van a rechazar que oremos por ellos. Hay muchas personas que van a rechazar nuestra oración, pero quien no va a rechazar nuestra oración es nuestro Padre. Porque aún así, hermanos, hermanas, Él no hace conforme a lo que nosotros queremos, pero tenemos la seguridad de que Él escucha nuestras oraciones. Su respuesta puede ser no, pero tenemos el consuelo de que Él escucha todas nuestras oraciones cuando las decimos de manera sincera, con un corazón contrito y con un corazón humillado, porque Él no nos rechaza con esta actitud. Entonces, hermanos, para concluir, debemos orar por todas las personas, familiares, amigos, enemigos y quienes nos gobiernan, ¿sí?
Oremos por el presidente Trump, oremos por el presidente Biden, oremos por quien quiera esté, ¿verdad?, en eminencia. Así. Entonces también debemos orar para que las personas lleguen a la fe en Cristo Jesús. Incluso mientras oramos por ellos de otras maneras, nuestro objetivo final es alinearnos con el deseo de Dios de que experimente la misma salvación que nosotros experimentamos a través de la aceptación del sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Debemos orar con confianza por su salvación, porque Cristo pagó el rescate por ellos a través de su muerte. Y debemos orar por nosotros mismos y por otros que comparten el Evangelio, todos los que están llamados a ser predicadores y apóstoles. Porque la labor de predicador, hermanos, no es solamente está limitada al pastor. Esa es una de sus labores. Pero todos nosotros, cada uno de nosotros hemos sido asignados, designados por Cristo Jesús para predicar la palabra de Dios, tanto en tiempo como en fuera de tiempo. Por último, hermanos, puede haber muchas cosas, hermanos, que no vamos a poder hacer por nuestros prójimos. Hay muchas cosas que no vamos a poder hacer, pero lo que podemos hacer es orar por ellos. ¿Sí, hermanos, hermanas? Bendito Padre y Señor Celestial que está en los cielos, la tierra y en todo lugar, en esta mañana, bendito Padre, venimos como hijos suyos ante su presencia, dándole la honra, la gloria, las gracias, Señor, por este día que nos ha permitido estar aquí en su casa de oración. Gracias, bendito Padre, porque como iglesia siempre ha estado con nosotros, Señor. Hemos visto su mano poderosa sobre cada uno de nosotros, bendito Padre. Síganos guiando, síganos dando esa palabra, Señor, de sabiduría para seguir adelante y que nos dé ese corazón de amor y de compasión para orar por nuestro prójimo, por nuestros enemigos, por los que se nos hace tan difícil, Señor, orar por ellos. Síganos dando esa compasión en nuestro corazón. Síganos bendiciendo el resto del día y que todo lo que hagamos en este día sea para su honra y su gloria, porque todo se lo pido y se lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.